Estimado joven, te saluda el profesor Seclen. En esta sesión vamos a estudiar las integrales de las funciones trigonométricas tangente y cotangente. Como puedes observar, tangente y cotangente elevado a una determinada potencia. Entonces aquí se presentan los casos siguientes. Entonces el primer caso dice que cuando la potencia, si n es un número entero par positivo. ¿Ya? Entonces el primer caso es si n es un número entero par positivo. Si observamos acá lo que se hace, si esta función tangente, si la función tangente se le disminuye 2 al exponente y debe aparecer una tangente al cuadrado. La expresión no debe alterarse. Igual, ¿no? Si es cotangente, se le disminuye 2 al exponente y debe aparecer una cotangente al cuadrado. ¿Qué más dice la regla? Y se utilizan estas identidades, ¿no? 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado y 1 más cotangente cuadrado es cosecante al cuadrado. De esta identidad también podemos decir que la tangente al cuadrado de un ángulo es secante cuadrado menos 1. Igualmente acá, ¿no? De esta identidad se puede decir que la cotangente al cuadrado es igual a cosecante al cuadrado menos 1. Ese sería el primer caso. Si n es un número entero par, se le disminuye 2 a la potencia y se utilizan las siguientes identidades. Segundo caso, si n es un número entero positivo impar. Si n es un número entero positivo impar. Entonces las integrales dice que se expresan de la siguiente manera. Para la tangente nos dice acá que le disminuyamos un exponente. Aquí aparece tangente de x al final, pues no se debe alterar. Tangente menos 1. Después dice que a ese tangente de n menos 1 que le hemos quitado, hay que expresarlo de, en forma de una potencia par, tangente cuadrado en este caso. O debe aparecer la tangente cuadrada. Como la expresión no se debe alterar, bueno, simplemente este n menos 1 le divido entre 2, ¿no? Que no se altera, sigue siendo n menos 1. Igualmente, para la cotangente le disminuimos en 1, debe aparecer una cotangente cuadrado, ¿no? Y el exponente no se debe alterar. No te olvides que al final siempre debe aparecer una tangente cuando es tangente elevado a una potencia impar y para la cotangente debe aparecer al final una cotangente de y. Y se siguen utilizando las mismas identidades. 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. 1 más cotangente cuadrado es cosecante cuadrado. Vamos a ver algunos ejemplos donde aplicamos estos dos criterios, ¿no? Para potencias pares y para potencias impares. A ver, aquí tenemos
Una función tangente está elevada a una potencia par. Entonces aquí podemos utilizar la identidad trigonométrica de la tangente, ¿no? La tangente al cuadrado, la tangente cuadrado es igual a la secante cuadrado de su ángulo. El ángulo no es X, no le vayas a poner X. El ángulo acá es 4X menos uno, menos uno. Ahora integramos término a término, ¿no? Integramos la secante cuadrado, integramos la secante menos de X. Bueno, la integral de la secante cuadrado, si tú revisas tu formulario de integrales básicas, es tangente del ángulo de 4X, pero como está afectado este número, el ángulo, que es un ángulo en sí, ¿no? Se divide entre 4, ¿no? O sea, sería tangente de 4X sobre 4. O sea, la integral de de la secante es tangente de 4X sobre 4. Menos X, más una constante. Bueno, ahí quedaría, ¿no? Aquí ya nos dio como es par, se hizo directamente. Ahora se presenta una cotangente. Entonces nosotros hay que adecuarlo, ¿no? No es que siempre debe aparecer una potencia elevado al cuadrado, ¿no? O sea, hay que adecuarlo a la integral, ¿no? O sea, entonces se puede escribir como cotangente, como dice la regla, hay que disminuir dos hay que disminuir los dos exponentes, cotangente cuadrado de 4X. Se supone que acá debe aparecer un cotangente cuadrado de 4X de X. Se disminuye 2, ¿no? Y aquí aparece cotangente. Aquí está, ¿no? Cotangente por cotangente. ¿Qué más? A este cotangente que está al final, el que está al final, se la reemplaza por la identidad. ¿Cuál es la identidad? Cotangente cuadrado, ya no es secante, sino cosecante, al cuadrado menos uno. Ese es por identidad trigonométrica. Ya por identidad trigonométrica es esto. Muy bien. Ahora, de aquí se desdobla, lógicamente, dos integrales, ¿no? Multiplicamos término a término, ¿tá? Cotangente cuadrado de 4X por cosecante cuadrado de 4X menos cotangente cuadrado de 4X. Muy bien. ¿Qué se hace ahí? Entonces, ¿por qué sale acá de la primera integral? Sale este. Esto se hace por sustitución básica, ¿ya? Cualquier integral que tenga esta forma, ¿no? A la cotangente se le da U, ¿no? Pues se lo coloca. U va a ser igual a la cotangente de 4X, de 4X. Entonces, si yo eh, integro eso, o derivo, perdón, derivo, derivada de U con respecto a X, derivada de la cotangente, bueno, se deriva el ángulo primero, derivada de 4X es 4 negativo,
Y la derivada de la cotangente es cosecante al cuadrado de 4x de x. Pues hay que saber derivar también, pues. Si despejamos acá, nos queda du sobre 4 igual a cosecante al cuadrado de 4x de x. Reemplacemos en este integral, se quedaría integral. Este término, si a cotangente le da u, sería u cuadrado. Cosecante cuadrado por 4x, aquí está, cosecante cuadrado por 4x es menos, menos lo pongo fuera, y incluido el un cuarto también, menos un cuarto de u. Integro esto, menos un cuarto. U cuadrado por potencia es u cubo sobre 3. O sea, me quedaría menos un doceavo, ¿no? Porque 4 por 3, 12. U al cubo, pero u era cotangente de 4x, o sea, sería cotangente cubo de 4x, que es lo que observas acá, ¿ven? Simplemente que aquí lo ha hecho directo, ¿no? Pero ese paso no hay que, lo ha hecho directamente. En el siguiente, nos falta la siguiente integral. Igual se presenta una potencia par. Se presenta una potencia par. Aplicamos la identidad trigonométrica. Cosecante cuadrado de 4x menos 1 es esto. Y vamos integrando, ¿no? Bueno, esto es igual a esto. La integral de la cosecante cuadrado, tú revisas tu tabla de integrales básicas, es cotangente de 4x, pero entre 4, ¿ya? Si fuera x, si no hubiera nada de esto, no hubiera nada, simplemente sería cotangente de x, o menos cotangente de x, perdón, menos cotangente de x, ¿no? Pero ahí es 4x, entonces hay que dividirlo entre 4. Negativo, con este negativo se vuelve positivo. Acá también menos por menos, más integral de x, que es x, más una constante, ¿no? Tangente es esta de 5x. Vamos a ver esto. Entonces comenzamos a aplicar la regla. Se le disminuye 2, ¿no? Si le disminuimos 2 a esa función, a la sexta, quedaría tangente a la cuarta por tangente cuadrada. Tangente a la cuarta se deja ahí como está. Y a la función que está elevado al cuadrado se la reemplaza por la identidad. Secante cuadrado de 5x menos 1. Muy bien. Multiplicamos término a término. Se nos quedaría la primera integral. Tangente de 4, o perdón, tangente cuarta de 5x por secante cuadrada de 5x. La siguiente quedaría tangente cuarta de 5x de x. Integramos la primera por sustitución. Igualmente acá. A u se le da
tangente de 5x. Si yo derivo esto con respecto a x, me quedaría derivar 5x. Si yo derivo 5x, sería 5. La derivada de la tangente es secante al cuadrado de 5x. Despejo, quedaría du sobre 5 igual a secante cuadrado de 5x de x. Me voy a mi integral, que es esta. Estoy trabajando esta. Sería u a la quinta, u a la cuarta, perdón, porque tangente ha sido u, y secante cuadrado por 5x de x, ¿está? De u sobre 5. De u entre 5, ese 5 lo saco como un quinto fuera del integral. Quedaría un quinto, y la integral de u a la cuarta es u sobre 5 sobre 5. O sea, me quedaría 1 por 5, 25. ¿Y u quién era? Tangente, ¿no? O sea, tangente a la quinta de 5x. ¿Qué es lo que observas acá, no? Lo que observas ahí, que es el resultado de esa primera integral que ha sido directamente desarrollada. Muy bien. La siguiente integral, ¿no? Igual se presenta una potencia par, se le disminuye 2, aquí lo vemos, y me queda una tangente cuadrada, ¿no? Porque es tangente cuarta, por aquí va a quedar una tangente al cuadrado de 5x. Y a esa tangente cuadrado hay que reemplazarlo por la identidad secante cuadrado de x menos 1. Pero como el ángulo es 5x, acá sería secante cuadrado de 5x menos 1. Igual, formamos dos integrales, sería esta la primera, que aquí lo vemos, y la otra sería esta. Aquí ya lo integramos igual que hemos hecho por sustitución. Date cuenta que acá, mira, date cuenta que cuando hemos integrado, simplemente acá le sumamos 1, 5, y aquí también le sumamos 1 y lo multiplicamos por este 5, ¿no? Si lo queremos hacer directo, nos salió 25. Acá también aplicamos la misma lógica. Sería tangente cubo, ¿está? Sobre 3, pero por este 5, 15. Si no quieres, si lo quieres comprobar, simplemente lo integras por sustitución o cambio de variable, ¿no? Dándole a la nueva variable la función tangente de 5x. Y sigues el procedimiento, ¿no? Sigues el procedimiento. Igualmente se presenta con una potencia par. Tangente cuadrado equivale a secante cuadrado menos 1. Igual formamos dos integrales. La secante cuadrado, la integral de la secante cuadrado en tu tabla es tangente del ángulo, en este caso el ángulo es 5x sobre 5. Integral de menos x, menos d, perdón, integral de menos de x es x, más una constante. Bueno, ahí tenemos ya un bosquejo de lo que es una integración para una potencia par de la función tangente o cotangente que se presenta. Ahora la vamos a ver para una potencia impar. ¿Qué se hace? O sea, ¿qué dice la regla, no? ¿Qué nos dice la regla? Dice, observamos
que el exponente de la función es impar, entonces la integral la expresamos de esta forma. Decía que se le disminuye en uno, ahí, ¿no? Se la regla cuando la potencia es impar, le disminuimos en uno. Si le disminuimos en uno, se supone que es 3, ha quedado tangente cuadrado, pero al final ha quedado tangente de x. La expresión, claro que se disminuye, pero no debe alterarse. Tangente cuadrado por tangente, me da tangente. ¿Qué más? A la primera función que está al cuadrado, se usa la identidad. Lo vemos. Tangente cuadrado equivale a secante cuadrado menos uno. Menos uno. Bueno, formamos dos integrales, ¿no? Aquí formamos dos integrales. Pues la primera integral que sería secante al cuadrado de 5x por tangente de 5x de x. Igual hacemos sustitución. Aquí a u se le da tangente. Esta integral lo hemos hecho, ¿no? Pero vamos a volver a hacer. Tangente de 5x. Derivamos. Y sería 5 secante cuadrado de 5x. Despejo de u sobre 5 secante cuadrado de 5x de x. Reemplazando, ¿no? Reemplazando en esta integral, quedaría secante cuadrado de 5x, pero secante vale, o perdón, tangente de 5x que vale u, ¿tá? Eso vale u. Secante cuadrado de 5x por dx vale du sobre 5, du sobre 5, que le voy a poner un quinto. De tal manera que me quedaría acá un quinto integral de u cuadrado sobre 2, que se haría un décimo de u, que vale tangente, como está el cuadrado, tangente cuadrado de 5x. Y es lo que sale acá, ¿no? Directamente. Ha salido de esta integral. La otra integral, menos la integral de la tangente de 5x, ¿no? Directa también. Si revisas tu formulario, la integral de la tangente es logaritmo natural de la secante de 5x sobre, en este caso, sobre 5. Potencia impar. Cotangente a la quinta de 3x. Cotangente a la quinta de 3x. Igual, aplicamos la regla. Se le disminuye uno. Si es cotangente a la quinta, al disminuir uno, quedaría cotangente a la cuarta. Al final queda cotangente, debe quedar una cotangente. Ya, este cotangente a la cuarta lo podemos expresar como cotangente al cuadrado de 3x todo elevado al cuadrado. Y la cotangente cuadrado de un ángulo es por identidad, se debe aplicar la identidad, cosecante cuadrado menos uno al cuadrado. Aplicamos el producto notable en esta parte. Cuadrado de primero, aquí está, menos el doble de primero por el segundo, más el último al cuadrado, por cotangente de 3x. Multiplicando término a término, nos quedaría cosecante a la cuarta por cotangente
cotangente 3x. Pero este cotangente a la cuarta vuelta, como es una potencia, en este caso par, ¿no? Lo podemos expresar como cosecante cubo por cosecante de x, ¿no? Cosecante cubo por cosecante de x. Menos, menos 2 queda ahí integral, bueno, multiplicando cosecante cuadrado por cotangente de 3x, más 1 por cotangente de 3x. Ahora sí venimos integrando. La primera integral, porque sale eso. Pues aquí por sustitución. Para eso hay que tener algunos conocimientos de derivadas, ¿no? Hay que saber derivar siempre y ver las derivadas básicas, por ejemplo. Aquí a U le damos cosecante de 3x, ¿ya? Si derivamos eso con respecto a x, la derivada de la cosecante, primero es derivar el ángulo. Derivada de 3x es menos, siempre menos, menos 3. Sí. Derivada de la cosecante es menos. Después es cosecante por cotangente del ángulo. Mira, la derivada de la cosecante es menos derivada del ángulo, que sería derivada de 3x3 multiplicado por la cosecante por la cotangente. Podemos expresar esta forma, menos du sobre 3, y me queda acá cosecante de 3x por cotangente 3x de x. Reemplacemos en esta integral. Quedaría cosecante al cubo, cosecante le llamo u, como está el cubo, sería u al cubo. Toda esta expresión, hasta aquí, cosecante por cotangente de x es menos du sobre 3. Aquí le pongo menos un tercio de u. Integrando esto, quedaría menos un doceavo, ¿no? Porque integral de u cubo es u cuarta sobre 4. Y a u hay que darle su valor, menos un doceavo. El u era cosecante, o sea, sería cosecante a la cuarta de 3x. Aquí está. Por eso la integral de toda esta expresión sale esto. Igualmente acá por sustitución, ¿no? A u le damos cotangente, a u le damos cotangente de 3x. Bueno, hacemos el procedimiento, ¿no? Derivamos, va a quedar en este caso. Voy a hacer por acá. Derivemos esto. Derivada de u sería derivada del ángulo, menos 3. Derivada de la cotangente es cosecante al cuadrado de 3x. Derivado con respecto a x. Despejando, menos du sobre 3 igual a cosecante cuadrado de 3x de x. Reemplazando, acá hay un menos 2, ¿no? Menos 2. Aquí sería cotangente de 3x, que sería u. Le hemos dado u, integral de u
Este cosecante cuadrado de 3x por dx es menos du sobre 3, hace menos y vuelve acá más. Y acá se vuelve 2 tercios. 2 tercios. Du, du. Integrando esto quedaría 2 tercios. La integral de u quedaría u cuadrado sobre 2. Bueno, se elimina el 2 y me queda u cuadrado sobre 3. Pero u era cotangente, ¿no? O sea, que sería cotangente cuadrado sobre 3. Por eso sale eso. La integral de la cotangente, bueno, es una integral directa, que sale el logaritmo del seno de 3x más una constante. Entonces, con eso hemos concluido la explicación de las integrales tangente y cotangente. Cuando el exponente es un número entero par, se disminuye 2, ¿no? Y se utilizan las identidades trigonométricas. Cuando el exponente es impar, se disminuye 1. También se utilizan las identidades trigonométricas. Y todo se desarrolla por sustitución básica. En algunos casos, ¿no? En algunos casos por sustitución.